Me acompaña en este momento el señor Daniel Álvarez, él es gerente general de Exdirect Perú, una empresa que tiene ya cierto tiempo de vigencia en nuestro medio y que, por si ustedes no lo saben, es la compañía con sede central en Polonia a nivel global y bueno, y tiene una presencia en más de 20 países. Exdirect, para que ustedes lo sepan, ha sido galardonada por su innovador modelo de negocio, siendo el broker de referencia en Europa y, por supuesto, también por el hecho de brindar una plataforma ya fija y con solvencia y con, obviamente, resultados comprobados de asesoría en inversiones de diverso tipo a nivel internacional. Daniel nos va justamente a explicar acerca de cómo les está yendo en Perú, cuánto tiempo tienen por acá y un poco a qué apunta la compañía en los siguientes meses y años. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Economía en Directo. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo en Perú? ¿Cómo les va en Perú? ¿Por dónde han empezado? ¿Qué cosas les llama más la atención? ¿Y hacia dónde van a apuntar? Eso son muchas preguntas, Mario. Voy a intentar irtelas comentando poco a poco. Hemos llegado hace relativamente poco tiempo. Llevamos escasamente 5 meses en Perú. Si bien es cierto que nuestro broker, nuestra empresa o el holding ya lleva operativo desde Europa Central en torno a 12 años y hace unos 3-4 años ya se asentó en Chile como nuestro primer paso en América Latina. Mi sensación, sobre todo tras estos pocos meses que he podido ya disfrutar de Perú y de todas las bondades de su gente, lo que me llama la atención sobre todo es el hambre que hay de aprender. Yo percibo en el peruano que realmente es una persona que tiene ganas de conocer alternativas de inversión. El peruano conoce normalmente los fondos mutuos, conoce los depósitos a plazo, conoce incluso las acciones spot y de alguna manera lo que busca son alternativas, ¿no? Hemos tenido ejemplos últimamente con oportunidades que puede haber en el mercado y que gracias a productos alternativos, productos de corto plazo, se podían aprovechar perfectamente, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, después de lo de ayer de Escocia, entiendo que luego hablaremos, claro, realmente es una oportunidad interesante. Entonces, nuestra misión, nuestra labor principal y lo que a nosotros nos gustaría hacer, desde luego, es ponernos de parte del inversor peruano para conseguir formarle y conseguir otorgarle una visión global desde un punto de vista financiero que le permita aprovechar todo tipo de productos. ¿Tú crees que el conocimiento del inversor peruano respecto a los productos que hoy existen en el mercado es limitado? ¿Es limitado, es restringido? ¿Qué dirías tú sobre eso? Yo creo que es moderado. Yo diría que es un conocimiento medio, ¿no? El peruano conoce, como te digo, sobre todo las acciones, conoce los fondos mutuos, conoce los productos a plazo fijo, pero quizás necesita una formación extra o una alternativa. Te pongo un ejemplo. Yo esta mañana hablaba con un cliente y me decía, Daniel, conocimos hace unos días, este afán que tiene Escocia de independizarse, aunque finalmente hemos visto que no ha sido así, y entendemos que esto lo que debiera generar sería una depreciación en caso de que finalmente se hubiera producido la independencia de Escocia, por ejemplo, en la libra esterlina. Así es. Y esta persona me decía, ciertamente, esta depreciación no iba a ser una cosa quizás de un año o de 6 meses. No. Probablemente la mayor parte de la depreciación se produciría precisamente en las primeras semanas. Así es. Y él me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el producto adecuado para poder, digamos, invertir y para poder aprovechar una situación de este estilo? Una coyuntura. Efectivamente, un producto que nos permita conseguir en el corto plazo, sacarle rédito a una situación de mercado. He puesto ese ejemplo, podría poner también el ejemplo de una situación de crisis en Oriente Medio que, como sabemos, ante una posibilidad de menor oferta, de restricción de la oferta, automáticamente sube el precio del petróleo. Eso pasa siempre que hay una guerra, siempre que hay un conflicto bélico, todos lo vemos. Lo que ocurre es que normalmente estas oportunidades de inversión duran poco tiempo, duran a lo mejor unas horas, a lo mejor unos días, pero en cualquier caso poco tiempo. Por eso yo creo que el peruano, porque al final así me lo ha transmitido muchos inversores por teléfono, muchas personas interesadas en aprender por teléfono, me han dicho, Daniel, ¿de qué manera se pueden aprovechar estas coyunturas de mercado? Te lo pregunto porque tú, lo debes saber mejor que yo incluso, que las opciones que ofrece Perú a nivel de mercado de capital y de mercado financiero son restringidas. Tanto que uno de los actores de los inversionistas institucionales más importantes, que son las AFPs, por ejemplo, incluso los bancos, la compañía de seguros, exigen constantemente que les permitan colocar y llevar a cabo inversiones fuera del territorio del Perú. ¿Crees que el mercado peruano está preparado para abrir
digamos, sus perspectivas a inversiones de todo tipo a nivel worldwide, digamos? ¿Ves esa posibilidad? Yo creo que sí, pero creo que no inmediatamente. Es decir, creo que estamos comenzando con un proceso que va a durar varios años. Desde mi punto de vista, Perú cada vez es más atractivo para los inversores extranjeros y para los productos financieros alternativos, porque hay una clase media pujante, porque además cada vez hay mayor seguridad, porque de alguna manera inspira cada vez mayor confianza, ¿no? Independientemente de que a lo mejor los últimos resultados no hayan sido todos los satisfactorios que a todos nos hubieran gustado, pero aún así creo que la tendencia es positiva, la tendencia es claramente alcista. Y en ese sentido considero que poco a poco y conforme vaya surgiendo la necesidad, el legislador muy probablemente permitirá llevar a cabo esto. Desde mi punto de vista, el legislador de momento a lo que está esperando es a que el pueblo, que al final siempre es soberano, emita su demanda, ¿no? Y diga, realmente esto es algo que necesitamos. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Así es. ¿Y cómo lograr que un inversionista peruano, desde una empresa o un inversionista institucional o una persona natural, quiera colocar o llevar a cabo inversiones en el extranjero? Y te lo pregunto porque hay un temor normal, natural ante el desconocimiento. Absolutamente. O sea, si me viene mi amigo Daniel Álvarez de Exdirect y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me compres acciones en Gazprom, ¿no es cierto? Sí. Y tengo el problema de Ucrania con Rusia y el problema de la Unión Europea. Uy, de repente por ahí me lo voy a tomar con muchísimo cuidado, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero, ¿cuál es el trabajo que crees tú que hay que hacer ahí para empezar a formar de una manera mucho más integral al inversionista peruano local, viendo el escenario internacional? Yo creo que esto va a ser, como digo, una cosa de boca a oreja, ¿no? No hay nada más fuerte y no hay un marketing superior a la satisfacción de un cliente. El boca a boca. Eso es, el boca a boca y la satisfacción de un inversor que realmente, bueno, tiene una experiencia positiva y lo ve así. Por eso yo creo que esto va a ser una cosa de poco a poco. Desde luego, lo que yo creo que hay que hacer es, sobre todo, hablar, aunque sea personalmente y aunque sea uno a uno con todos los inversores peruanos, que desde luego quieran acercarse y quieran conocer este mundillo, y decirles, mira, estas son las opciones de inversión. Actualmente usted tiene esto y podría tener esto, o actualmente tiene esto y podría aprovecharse de esta otra situación. ¿En Chile cómo les ha ido? ¿Ustedes ya tienen cuánto tiempo en Chile? ¿Cuánto tiempo tienen? 4 años. 4 años. ¿Qué tipo de inversiones, de volúmenes, de patrimonios han manejado? ¿Hacia dónde los han dirigido? Solamente para saberlo. Fundamentalmente, nosotros lo que hemos dirigido, lo que venimos captando son inversores de un poder adquisitivo medio alto que nos preguntan, bueno, pues cuáles son las alternativas de inversión. Eso es importante saber. ¿Qué es una inversión de promedio medio alto? ¿De qué volúmenes estamos hablando? Solamente sin llegar a especificación. Una inversión de promedio medio alto puede ser en torno a 75 o 100 mil dólares. Para arriba. Una inversión, sí, para arriba. Luego ya llega un momento en el que son capitales muy altos que de alguna manera tienen ya normalmente quien les gestione y no buscan una formación. Es decir, no buscan profesores, que es lo que nosotros pretendemos conseguir, ¿no? Normalmente las personas que tienen capitales a partir de 3.000 dólares hasta capitales de a partir de 100.000 se lo preguntan. Ojo, el corto plazo no es para todo el mundo. Así es decir, hay personas a las que en ningún caso se les puede llevar al corto plazo, porque el corto plazo muchas veces lo que nos produce son o muchos beneficios o muchos riesgos y muchas pérdidas, por supuesto. Eso es. Ahora, ¿qué volumen, qué stock de inversiones han manejado en Chile de momento, Daniel? De momento, bueno, podemos decir que la media de las cuentas o de las personas interesadas nos hablan de, bueno, ¿qué se puede hacer con capitales de en torno a 30, 40, 50 mil dólares? Insisto, son datos que al final no tienen por qué ser los mismos datos que Perú y que en cualquier caso lo que representan es, sobre todo desde mi punto de vista, que es lo más relevante, una inquietud que tienen personas que pueden tener ese capital y que quieren saber qué se puede hacer con él, ¿no? Y que nos preguntan qué podemos hacer con este capital, de qué manera podemos abrirnos, qué alternativas tenemos a los depósitos, a los plazos fijos. Y ahora voy a hablar justamente de Europa. Acabamos de tener este referéndum escocés que ha terminado con el triunfo del no. Se mantienen en la Gran Bretaña, pero también tenemos este problema político que se está trastornando, transformando en un problema comercial económico, que es esta crisis entre Rusia y Ucrania. Correcto. ¿Cómo ven el panorama de Europa como posibilidad de destino de inversiones en los siguientes años? Habida cuenta que ya varios pronostican una movida significativa a nivel de la Unión Europea. Desde luego, bueno, yo creo que Europa se puede beneficiar en el corto plazo de lo mucho que ha sufrido y de lo mucho que ha caído en los últimos 3-4 años. Es decir, desde la caída de Lehman Brothers, desde mi punto de vista, la Reserva Federal
supo tomar cartas en el asunto adecuadamente, llevó a cabo una política agresiva de bajada de tipos y eso permitió que Estados Unidos, de una manera lenta, por supuesto, pero poco a poco pudiera sacar la cabeza. En Europa, probablemente el Banco Central Europeo se movió bien, pero se movió tarde. ¿Esto qué es lo que generó? Que hubiera una Europa de dos velocidades. Una Europa con algunos países fuertes, los países del norte, y otros países periféricos que lo han pasado fatal, lo han pasado realmente mal. Esto ha hecho que estos países cayeran mucho y que ahora los precios en estos países sean lo suficientemente competitivos como para poder resultar una alternativa de inversión. Correcto. En cualquier caso, es evidente que Europa va a tener siempre problemas políticos, aunque solo sea por los nacionalismos, como hemos visto en el caso de Escocia. Yo creo que los mercados hoy han respirado aliviados cuando han conocido el resultado y desde luego las el caso de España, con Cataluña, por ejemplo, País Vasco, que también es un tema permanentemente latente, yo que digo bastante y lo sé. Sí, ahora, sí que lo es. solamente mira una curiosidad, porque ya para hablar, si una persona te preguntara, oye Daniel, es momento de que yo vaya a Madrid y me quiera comprar un piso, ¿no es cierto?, cuyo precio ha bajado, tú le dirías, mira, sí te conviene porque yo estimo que unos 4 o 5 años ese precio se va a recuperar. ¿Tú recomendarías eso? Absolutamente. Es decir, ¿es el momento? Desde mi punto de vista, en España, efectivamente, hablando de todo un poco, pero yo creo que el mercado inmobiliario ha caído, los precios en el mercado inmobiliario han caído bastante, siempre dejando a un lado los barrios de la élite, que esos siguen siendo, por supuesto, apenas han notado la situación de crisis. Pero en general, la mayor parte de barrios de clases medias sí que han visto caídas de precios de niveles cercanos al 50%. Y desde mi punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que, al margen de que sean impopulares, las medidas de austeridad que se han tomado en España han sido correctas y poco a poco vamos en la dirección adecuada. No, y con una promoción muy proactiva de parte del gobierno español del señor Rajoy, en el sentido de incluso de promover captación incluso de capitales latinoamericanos, ¿no? Con beneficios migratorios y cuanta cosa. Es un buen momento. Absolutamente, absolutamente. Y considero que desde luego, yo creo que los precios, sobre todo en grandes capitales como Madrid o Barcelona, pues muy probablemente se espera un repunte de los mismos de aquí a 5 o 10 años importante. Pues es el momento al que tenga una platita, que le sobre, que piense en España, que de verdad seguramente es una economía que en el lapso de tiempo que señala Daniel Álvarez seguramente se va a recuperar. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Mucha suerte. Es direct. Esperemos que vengas más seguido a hablarnos de cómo anda pues, los avances de la compañía y de las alternativas que le ofrecen los inversionistas. Me encantaría. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa y venimos con la siguiente entrevista.